Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Comparezco hoy ante esta Cámara, en la primera de mis comparecencias habituales, la comparecencia cuatrimestral, para dar cuenta del cierre del presupuesto del 2012 y los primeros datos que, en este caso, por ir acompañados del cierre, son los que corresponden al mes de febrero y que ya han sido hechos públicos. La ejecución del presupuesto del 12 no puede, desde luego, explicarse sin contextualizarla. En primer lugar, dentro del contexto de los graves desequilibrios macroeconómicos que proceden de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Una situación caracterizada por la evolución deficitaria del saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos, el fuerte incremento del stock de endeudamiento, el grave desequilibrio de las cuentas públicas y una elevadísima tasa de paro. El desequilibrio de las cuentas públicas y las dudas sobre la sostenibilidad motivaron una creciente preocupación en los mercados internacionales, lo que se tradujo en un rápido incremento de la prima de riesgo, el máximo histórico del 11,2% del déficit del 2009, la falta de reducción del déficit estructural y el elevado déficit del 9,4% sin contabilizar las ayudas financieras que tuvo lugar en el 2011, frente a un objetivo comprometido del 6%, dieron lugar a estas dudas. Todo ello supuso una fuerte pérdida de credibilidad en las cuentas públicas y en la capacidad de control y disciplina de nuestras administraciones públicas, especialmente nuestras comunidades autónomas, que fue el subsector que más se desvió en la ejecución del presupuesto del 2011. Esa falta de credibilidad se vio, además, notablemente incrementada por la falta de transparencia del Ejecutivo anterior, que confirmaba sistemáticamente y hasta diciembre la consecución del objetivo de déficit marcado en el 6%. La desviación fue interpretada como una incapacidad absoluta del Gobierno de España de coordinar a las comunidades autónomas y de anticiparse a las desviaciones solo detectadas cuando las comunidades autónomas remitieron sus cuentas cerradas y, por lo tanto, se pudo consolidar en términos de contabilidad nacional. Y entonces apareció la sorpresa. Contrasta esta situación y actitud con la que ha mostrado el actual Gobierno, que reaccionó inmediatamente con una mejora de gobernanza económica mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite la regulación y mejora de la supervisión fiscal y con un ejercicio de transparencia mediante el incremento de la frecuencia en la publicación de estadísticas fiscales. El año pasado fuimos capaces de publicar las cuentas en términos de contabilidad nacional trimestralmente y este año estamos en condiciones de hacerlo mensualmente. Muy diferente actitud también en cuanto a la transparencia, la de este Gobierno, que comunicó ya en el tercer trimestre una desviación esperada de 10.500 millones en las cuentas de la Seguridad Social frente a un objetivo de equilibrio. La visión de conjunto de este Gobierno permitió avanzar en la adopción de reformas estructurales del sector público que coadyuvan a la consolidación fiscal, reformas para incrementar la eficiencia de las principales partidas de gasto: sanidad, educación, servicios sociales, función pública y estructura de las administraciones públicas en general. Todas ellas reformas de carácter transversal que avanzan en la sostenibilidad de las finanzas públicas y la consolidación fiscal. Y ello es indispensable para obtener una visión de conjunto más amplia con el resto de las reformas estructurales acometidas por el Ejecutivo y que ya empiezan a dar fruto en aspectos tales como la capacidad de financiación frente al resto del mundo, la estabilización de la deuda externa o la ganancia de competitividad. Señorías, la ejecución del presupuesto del 2012 hay que ponerla necesariamente en relación con el Plan Nacional de Reformas y el Plan Bianual presentado en julio en Bruselas, comprometiendo una serie de medidas que afectan al conjunto de las administraciones y persiguen la consolidación fiscal y el crecimiento económico, unas medidas que tienen como fin último garantizar la salida de la crisis y que el 2013 sea el último año de crisis en nuestro país. Así pues, señorías, el conjunto de las administraciones públicas cerró el pasado año 2012 con un déficit de 73.298 millones de euros, lo que representa un 6,98% del PIB, según el avance de datos remitidos por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado 27 de marzo. Esta cifra no tiene en cuenta las ayudas financieras para la reestructuración del sistema financiero, teniendo estas ayudas en cuenta, que, como saben, no computan el procedimiento de déficit excesivo, el resultado del ejercicio 2012 sería el 10,6%.
En términos comparativos con otros países, según el Fondo Monetario Internacional, el impulso fiscal primario, medida que valora la intensidad del ejercicio de consolidación fiscal, fue en España en el 2012 el mayor de los países avanzados, con más de 3 puntos porcentuales del PIB de ajuste fiscal primario. Los presupuestos del 2012 se han cumplido en un contexto económico muy complejo, ciertamente complejo, por el ciclo recesivo, y ello contrasta con el cierre del 2011, en el que el conjunto de las administraciones públicas finalizó con un desfase de 95.266 millones, un 8,96% del PIB, excluido el efecto de las ayudas del sector financiero. Y no era tal el ciclo recesivo. De esta manera, se confirma una importante mejora en el desequilibrio de las cuentas públicas de 2 puntos porcentuales frente al cierre del 2011, es decir, más de 22.000 millones ejecutados, menos que en el 2011, y apenas una ligera desviación de 0,68 puntos frente al objetivo comprometido con Bruselas del 6,3%. En concreto, la Administración del Estado, subsector objeto de esta comparecencia, registró un déficit de 43.733 millones de euros, lo que equivale a un 4,17% del PIB, prácticamente un punto menos que en el 2011, en que esta Administración cerró el ejercicio con un déficit del 5,14% del PIB. Pero es que, además, España ha hecho la reducción del déficit estructural más importante de la democracia y, es más, la más importante de su historia y, desde luego, la mayor de los países desarrollados del mundo. Es un dato que, desde luego, el ministro se esfuerza en repetir y que parece que nadie tiene interés en recoger, publicar ni comentar, como pasa en este país con las buenas noticias. Así es que, por si hoy fuera posible, me van a permitir que les explique qué cosa es eso del déficit estructural. Ni más ni menos que el dato que recoge la eficacia de las medidas adoptadas discrecional, estructural y de forma permanente por el Gobierno. Es decir, es el efecto que en el déficit público tiene la acción del Gobierno. Señorías, en el 2012 se ha reducido el déficit público en 2 puntos y, sin embargo, ese dato no termina de reflejar el esfuerzo de ajuste que se está realizando. Primero, porque las cuentas públicas reflejan todavía el contexto recesivo de la economía española, que nos obliga a realizar un esfuerzo mayor para compensar este impacto. Y, en segundo lugar, porque hay que compensar el incremento de los intereses de la deuda. Por eso, para medir el verdadero esfuerzo del ajuste fiscal realizado, hay que medir lo que en el lenguaje económico se llama déficit estructural, que se calcula con la metodología normalizada por la Unión Europea. Pues bien, el déficit estructural de España, medido en estos términos, excluyendo los efectos del ciclo y los intereses de la deuda, se ha reducido en tan solo un año en más de 3 puntos del PIB, cumpliendo, por tanto, sobradamente con lo que nos solicitaba la Unión Europea en el procedimiento de déficit excesivo. ¿Qué dice, señorías, este resultado de la política del Gobierno en el 2012? Aunque estas cifras se refieren a todo el sector público español, en el 2012 el Gobierno ha legislado en materias que han afectado a los gastos y a los ingresos de todos los entes territoriales, incluidas comunidades autónomas y corporaciones locales. Ha convencido a los gobiernos locales y autonómicos para que cumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria. Asimismo, el resultado del 2012 han contribuido medidas que han sido declaradas transitorias. Teniendo en cuenta estas dos advertencias, la extraordinaria reducción del déficit estructural del PIB significa, en primer lugar, que se cumple el objetivo señalado por Bruselas, pero, sobre todo, significa que el Gobierno ha llevado a cabo una política de fuerte consolidación fiscal, imprescindible para lograr la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y sentar las bases para el crecimiento equilibrado de nuestra economía en el futuro. Y con ello, desde luego, obtener la confianza en los mercados financieros internacionales en nuestro país. Sostenibilidad, señorías, que no es ni más ni menos que financiar el gasto público que te permiten tus ingresos permanentes en un contexto normal de actividad. Señorías, esos son los datos. Nuestra consolidación fiscal aún habría sido mayor de no haber existido un entorno económico de recesión con una caída del 1,4% del PIB y de no haber caído los ingresos públicos en una magnitud mayor de la que normalmente induciría una recesión económica como la registrada en el 2012.
Lo que ha estado repitiendo el ministro Montoro hasta la saciedad, señorías, España ha hecho la reducción del déficit estructural más importante de su historia y la reducción del déficit público estructural mayor de los países desarrollados del mundo. Y eso, guste o no, es lo que transmite credibilidad, confianza, emite señales de compromiso, transparencia y decisión de un Gobierno. Una vez vistas las cifras globales, comenzaré a explicar la ejecución del presupuesto del Estado. Toda la información, desde luego, la tienen ustedes disponible en el documento que se les ha facilitado y, por lo tanto, me remitiré a las grandes cifras. Los ingresos no financieros totales del 2012 alcanzaron los 215.446 millones, un 21,7% más que en el ejercicio anterior, de los cuales 167.746 millones corresponden a los ingresos impositivos, siendo su incremento porcentual un 4,3%, la misma tasa prevista en el presupuesto aprobado por esta Cámara. En este aumento inciden las medidas de consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno, sin las cuales los ingresos impositivos habrían registrado una caída del 1,7%. Asimismo, inciden los ingresos de aplazamientos de periodos anteriores y las actividades de control, que se han incrementado en más de 1.600 millones respecto al año anterior. En el Estado, las reformas fiscales acometidas a lo largo del año en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sociedades, impuestos especiales e impuestos sobre el valor añadido desde diciembre del 2011 hasta el Real Decreto Ley 20 del 13 de julio, han permitido alcanzar el objetivo de ingresos tributarios presupuestado a pesar del impacto de la recesión económica. Desde el punto de vista del ajuste macroeconómico que ha llevado a cabo el país, conviene destacar que el incremento recaudatorio se ha producido principalmente en el impuesto sobre sociedades, ligado a una serie de reformas tributarias clave que suprimen el beneficio fiscal del recurso a la financiación ajena y también, en menor medida, por las reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido. Pasando ahora a analizar el lado del gasto, destacaría que los créditos iniciales por operaciones no financieras fueron fijados en 152.630 millones de euros, con un incremento de 1,7% respecto al ejercicio anterior. Pero los créditos disponibles, distintos de los iniciados como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio, por el cual se declara un acuerdo de no disponibilidad de 600 millones, quedaron reducidos a 157.230 millones, por lo tanto, un 1% inferior al 2011. Por otro lado, el gasto efectivo del presupuesto no financiero en el 12 supuso una reducción del 0,5% respecto al ejercicio anterior y el grado de ejecución se eleva al 97,7% frente al 97,2% de ejecución del 2011. Una vez vistas las cifras globales de gastos, permítame darles muy brevemente algunos datos significativos. Los gastos de personal disminuyeron un 2,4%, los sueldos y salarios de personal activo un 6,7%. Esto es consecuencia de dos efectos. Por una parte, la tasa de reposición prácticamente nula del personal activo y, por otra parte, la supresión de la paga extraordinaria en el mes de diciembre. Las prestaciones sociales han ascendido un 4,7% más que en el 2011, tanto por la revalorización del 1% de las pensiones como, una vez descontado el efecto de la paga única compensatoria de la desviación del IPC abonada en enero del 11, las prestaciones sociales, en vez de un 4,7%, estarían creciendo un 6,1%. En el capítulo de gastos corrientes, contención, reducción del 12,7% en coherencia con la política de reducción de gastos de funcionamiento del Ejecutivo. Los gastos financieros crecen 3.864 millones. En el capítulo de transferencias corrientes hay que tener en cuenta el sistema de financiación de las comunidades autónomas con las transferencias que ha supuesto tanto los anticipos a las comunidades autónomas como el funcionamiento del Fondo de Suficiencia y el Fondo de Garantía, junto con la liquidación positiva del 2010, que supuso un saldo favorable tanto a favor de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. De destacar también que las transferencias de organismos autónomos se han reducido en 2.387 millones respecto al ejercicio anterior, destacando las destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal, que, sin embargo, se han visto incrementadas como consecuencia de un suplemento de crédito de 4.295 millones. Los créditos para transferencias de la Seguridad Social han crecido un 10,2%,
entre otras cosas, porque el presupuesto del 2012 aumentó en 1.000 millones la dotación destinada a financiar los complementos de pensiones mínimas del sistema de seguridad social. Las inversiones reales aumentaron un 16,7% como consecuencia del crédito extraordinario para gastos procedentes de ejercicios anteriores aprobados en relación al Ministerio de Defensa, a los programas especiales de defensa. Finalmente, los gastos de transferencias de capital suponen un 40,9% menos que en el 2011. Por último, quiero señalar que el total de pagos no financieros efectuados por el Estado en el 2012 se eleva a 152.357 millones de euros, correspondiendo a pagos del presupuesto corriente 149.688 y a cancelación de ejercicios anteriores, de gastos de ejercicios anteriores, 4.481 millones. A continuación, muy brevemente, quiero resaltar las principales magnitudes de los datos de avance de febrero del 2013, diciéndoles que el Estado registró en febrero un déficit de 23.561 millones, lo cual supone un resultado en términos de contabilidad nacional de un 2,22%, 0,27 puntos superior al registrado el mismo mes del 2012. Resulta que esto resulta unos gastos no financieros en términos de contabilidad nacional de 28.856 millones y de unos ingresos de 5.295 millones. En términos de caja, el resultado es de un 1,45% del PIB. Estas cifras, desde luego, no deben considerarse significativas en la evolución de las cuentas públicas a lo largo del ejercicio, porque esta evolución está muy condicionada al principio de año por un mayor ritmo de ejecución de las devoluciones. No obstante, se ha de tener en cuenta que los ingresos tributarios hasta febrero suben un 1,1% como consecuencia del efecto de las medidas de consolidación fiscal que han supuesto 2.113 millones en estos 2 meses. En cuanto a los pagos, se ha producido un incremento del 1,9% que se debe al adelanto de transferencias a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. Excluyendo la carga financiera, los pagos no financieros disminuyen un 2,6%. Básicamente, el efecto neto de ese 1,9% de incremento se debe, como les estoy diciendo, a un incremento del 18,9% del pago de intereses, pero además al aumento de pagos a la Seguridad Social debido, por un lado, que en el 2013 el Estado asume la cobertura de la financiación de los complementos de pensiones mínimas en su totalidad y, por otro, que este ejercicio se están atendiendo obligaciones del INSERSO de años anteriores por un total de 1.275 millones y ya en este momento están ejecutados 1.034 millones. Además, existe un aumento de los pagos del Servicio Público de Empleo estatal, adelantándole las transferencias que le corresponden hasta el mes de mayo. Es decir, en febrero ya hemos adelantado las transferencias devengadas hasta el mes de mayo. Por lo demás, en el resto de los gastos destacaría un incremento del 5,3% de las pensiones de clases pasivas que hacen aparentemente crecer los gastos de personal un 0,5%, cuando en realidad el personal activo, el gasto de personal activo está disminuyendo un 2,1%. Se produce un incremento de gastos de capital del 9,2% como consecuencia de la cancelación de obligaciones de ejercicios anteriores y, para completar el análisis, en lo que afecta al capítulo de transferencias, hay que tener en cuenta especialmente las transferencias a las comunidades autónomas, que este ejercicio se están minorando en relación a las que se produjeron en el 2012, pero esto forma parte del cierre completo del modelo de financiación de las comunidades autónomas y es coherente con lo que tenemos presupuestado. El presupuesto ya contempla una minoración del Fondo de Suficiencia del 41,3% y, sin embargo, un incremento del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales del 25,5%. Respecto a los ingresos, les tengo que decir que los más significativos, como saben, son los ingresos impositivos, tienen una disminución en términos homogéneos del 0,4%, una disminución que se hace coherente con el último trimestre del 2012, que fue el más recesivo del año, y con la naturaleza de los impuestos que se han ido devengando precisamente a principios del ejercicio. Estamos hablando de retenciones, de pago fraccionado pymes y estamos hablando del IVA. Las retenciones están reflejando una erosión del mercado laboral y el efecto negativo que se produce en las retenciones como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria en diciembre. Y les traigo a colación el concepto homogéneo, que quiere decir
los ingresos descontado el efecto de las devoluciones, pero, lógicamente, después del cambio metodológico que nos ha recomendado Eurostat, comprenderán que las devoluciones o están en el 2012 o están en el 2013. Por lo tanto, si les decía que las cifras de avance del 2013 no son significativas, de natural, este año son mucho menos significativas, porque si al 2,2% del PIB en términos de contabilidad nacional le quitamos el efecto de las devoluciones, estamos hablando de un déficit registrado en términos de contabilidad nacional sustancialmente inferior al registrado en esta misma fecha en el 2012. Señorías, he querido transmitirles, como ha sido en todo momento objetivo del Gobierno, con claridad, rigor y transparencia, los aspectos más significativos del cierre del ejercicio 2012. Desde luego, tendré ocasión, sin duda, en la contestación a sus intervenciones, de aludir a cuestiones tales como el cambio de metodología instado por las autoridades comunitarias en la fijación del déficit del Reino de España y a la variación que por esto mismo ha padecido en 2 décimas, situándose aún por debajo del 7%, el dato del déficit de las administraciones públicas del 2012. España, la sociedad española y el Gobierno español hicieron en el 2012 un esfuerzo sin parangón para cumplir sus compromisos, liderando el Gobierno el esfuerzo que realmente ha hecho la sociedad española. Ellos son los protagonistas y ellos merecen que aclaremos en esta Cámara la auténtica realidad y el auténtico logro de este país. Nada más, presidente, a disposición de... Muy bien, muchas gracias, señora.